Standing here just on the edge of this officially announced as Noah's Ark by the Turkish government. Tons of research done on it, lots of dismissal saying it's a geological formation. El Arca de Noé en Turquía no es solo un viejo barco enterrado. Es una prisión sellada llena de cosas que el mundo nunca debió volver a ver. Bajo la montaña, no solo encontraron madera antigua y tablillas, encontraron huesos con alas, pergaminos que hablaban de criaturas que no eran humanas, y una piedra brillante que latía como un corazón. Quédate con nosotros porque lo último que encontraron fue una puerta, y algo vivo estaba detrás de ella. La forma en la montaña. Allá en las tierras ásperas del este de Turquía, en lo alto de las montañas, hay un lugar donde las rocas no parecen pertenecer, no solo porque sean antiguas, sino porque parecen hechas por el hombre, como algo construido. Lo que yace enterrado bajo el polvo podría cambiar todo lo que creíamos saber sobre la historia antigua. Durante años, la gente hablaba de ello. Una forma en el suelo cerca del monte Ararat. Parecía un barco, uno realmente grande, y no cualquier barco. Uno que coincidía con el tamaño de algo de un libro que tiene miles de años. ¿Ese libro? La Biblia. ¿Ese barco? El Arca de Noé. Este lugar se llama el sitio de Durupunar. Es largo, ancho, y con la forma de un barco que nadie ha construido en los tiempos modernos. Y algunos creen que no es solo una forma extraña en la tierra. Creen que es real. El último lugar donde el Arca de Noé tocó tierra antes de que las aguas del diluvio retrocedieran. Durante años, la forma estuvo ahí, bajo rocas, hielo y el tiempo. La gente pasaba cerca, escalaba alrededor, tomaba fotos, medía, discutía. ¿Era real? ¿Solo una formación rocosa extraña? Nadie lo sabía con certeza. Pero luego apareció un nuevo equipo. Este equipo no estaba formado solo por buscadores de tesoros o fanáticos de la Biblia. Tenía científicos, arqueólogos, expertos en tecnología, personas que podían ver dentro de la tierra usando herramientas, no suposiciones. Trajeron radar de penetración terrestre, escaneos satelitales, analizadores de suelo. Todo lo necesario para buscar bajo tierra sin excavar toda la montaña. Y lo que encontraron bajo ese montículo en forma de barco los dejó helados. Vigas, habitaciones, muros, todos enterrados bajo capas de tiempo. Los escaneos mostraron patrones, líneas rectas, ángulos rectos, pasillos largos. Parecía algo hecho a propósito, algo construido. De pronto, ya no era solo una cresta rocosa, era otra cosa. Algo grande. Y lo que vino después sorprendió incluso a los expertos. Encontraron madera, vigas viejas, duras, ennegrecidas, enterradas profundamente. Piezas que parecían haber sido cortadas y colocadas ahí por manos humanas. Madera donde no debería haber, a menos que algo enorme estuviera enterrado. Se hicieron pruebas. La madera fue fechada con carbono. Eso significa que los científicos comprobaron su antigüedad con ciencia. ¿El resultado? Miles de años. Suficientemente antigua para coincidir con la época del diluvio, si es que realmente ocurrió. Y luego vino la verdadera sorpresa. Perforaron una cámara, un espacio sellado en lo profundo de la forma. Cuando lo abrieron, no estaba vacío. Dentro había objetos extraños, cosas que no pertenecían a una cueva, cosas que no parecían herramientas ni armas. Parecían antiguas, sagradas. Había tablillas, piedras planas con escritura. No escritura moderna, ni siquiera romana o griega. Algo más antiguo, símbolos, formas, palabras que nadie pudo leer al principio. Algunos parecían estrellas, otros animales. Algunos mostraban barcos, montañas y agua subiendo. Una historia escrita en piedra. El equipo tomó fotos, hizo escaneos, llamaron a expertos en lenguas antiguas. Y esos expertos dijeron algo impactante. Estas escrituras no eran aleatorias, eran registros, advertencias, una historia de un diluvio, un hombre, un barco y criaturas salvadas del agua. No solo una historia, no solo una línea de tiempo completa, antes, durante y después de un gran diluvio. Parecía la historia de Noé. Los símbolos hablaban del cielo cambiando, de animales entrando de dos en dos, de una larga espera, de agua cubriéndolo todo, de miedo, esperanza, y luego tierra seca. Y no se detuvo ahí. En una cámara había agua,
quieta, fría, sellada del mundo exterior. Pero esta agua no era normal. Cuando los científicos la analizaron, encontraron algo extraño. Las moléculas estaban organizadas en patrones, apretadas, inusuales, como si el agua hubiera sido estructurada, moldeada por algo más que la naturaleza. Algunos creían que tenía propiedades especiales, propiedades curativas. No era solo antigua, era diferente. Pero el mayor impacto aún estaba por llegar. Cerca de la pared trasera de la cámara, atrapado en capas de lodo congelado, encontraron algo enorme, algo con huesos gruesos, fosilizado, conservado. Al principio pensaron que era un mamut, pero no lo era. Era un dinosaurio. Un hueso de dinosaurio dentro de una estructura con forma de barco, en un lugar que algunos dicen que es el Arca de Noé. Eso no debería ser posible. La ciencia dice que los dinosaurios desaparecieron millones de años antes de que llegaran los humanos. Entonces, ¿cómo podía haber un hueso de dinosaurio aquí, junto a cosas de la época de Noé? El equipo quedó atónito. El mundo también. Si esto era real, y muchos creen que lo es, significaba que la línea de tiempo de la Tierra podría estar equivocada. Significaba que los dinosaurios podrían haber estado en ese barco. Significaba que el diluvio no era solo una historia, era historia real. Esto lo cambió todo, pero también abrió preguntas. Si Noé llevó 2 de cada especie, ¿incluía eso a los dinosaurios? ¿Podían caber? ¿Podían sobrevivir? Algunos científicos dijeron que sí, si eran jóvenes, si eran pequeños. Era posible. No fácil, no probable, pero posible. Otros dijeron que no podía ser, que el hueso debió llegar allí arrastrado por el lodo, el hielo, el tiempo. No era parte del arca, pero aún así, el hueso estaba ahí. Los escaneos eran claros, las cámaras eran reales, los artefactos, el agua, las escrituras, todo decía una cosa. Este lugar importaba. Creas o no que era el Arca de Noé, la verdad era clara. Algo estaba enterrado en esa montaña. Pero justo cuando pensaban que la historia no podía ir más profundo, la siguiente excavación rompió algo aún más antiguo. Algo enterrado no solo en tierra, sino en el tiempo. Los pergaminos perdidos y la roca sangrienta. La montaña estaba tranquila, pero dentro de esa cresta, todo había cambiado. El equipo había descubierto cosas que nadie esperaba. Vigas de madera, tablillas talladas, agua extraña. Y ahora, un hueso de dinosaurio sellado en piedra. Pero eso solo era el comienzo. Siguieron excavando, con cuidado, despacio. Cada capa revelaba una nueva parte del pasado. Entonces aparecieron los pergaminos. Escondidos en una repisa de piedra, bajo lodo espeso y arcilla seca, el equipo encontró rollos de algo que parecía pergamino. Delgados, frágiles, marrones por la edad. Se deshacían en los bordes, pero por dentro se mantenían firmes. Los pergaminos estaban envueltos en algo parecido a una tela encerada, cerrados con presión, sellados con símbolos, antiguos. Algunos parecían soles, otros ojos. Uno parecía una montaña partiéndose en 2. No los tocaron con las manos. Escanearon, fotografiaron. Luego enviaron muestras a un laboratorio cercano. Y lo que encontró el laboratorio dejó a todos boquiabiertos. El material era más antiguo que cualquier pergamino que hubieran probado antes. Más viejo que los manuscritos del Mar Muerto. Más viejo que las pirámides. Posiblemente más viejo que la historia escrita misma. Pero las palabras en los pergaminos fueron aún más impactantes. Algunas líneas coincidían con hebreo antiguo, otras número. Algunas usaban una escritura casi olvidada, quizás anterior al diluvio. Pero unas pocas palabras destacaban, claras y fuertes. Palabras como juicio, diluvio, arca, fuego, escape. Y una palabra se repetía una y otra vez, pacto. Los pergaminos no contaban una historia feliz. Hablaban de advertencias, de un tiempo cuando la gente dejó de escuchar, un tiempo cuando la oscuridad llenó el mundo, donde algo surgió de la tierra, algo no humano. Un pergamino hablaba de voces desde el cielo, otro mencionaba estrellas extrañas que parpadeaban en patrones. Uno describía sueños llenos de fuego y agua, dados a un hombre que vivía en la montaña. No eran cuentos para dormir, eran alarmas antiguas. Entonces apareció algo más. Algo que no parecía papel,
ni madera, ni hueso. Parecía una piedra, pero no cualquier piedra. El equipo la llamó la roca sangrienta. Era redonda, como del tamaño de un balón de baloncesto, pero no era lisa. Tenía grietas por todas partes, y de cada grieta un líquido rojo se había secado hacía mucho. Parecía que había sangrado. Cuando la tocaron, una corriente estática subió por sus brazos. Las cámaras del sitio fallaron. El aire se volvió denso. La roca no pertenecía a un barco, no de forma normal, pero estaba dentro de la cámara, colocada sobre un pedestal, como si alguien la hubiera puesto ahí a propósito. Y había algo más. Bajo la roca sangrienta encontraron un símbolo tallado en la base de piedra, un círculo con alas. Dentro del círculo, un árbol, y al lado del árbol, un pequeño conjunto de líneas que parecían ADN. Fue entonces cuando la gente empezó a preguntarse, ¿era solo un objeto sagrado o algo más? Algunos creían que la roca sangrienta era simbólica, representaba el sacrificio o la vida. Otros decían que podía estar viva, o que se usaba para algo. Tal vez incluso era parte de por qué el arca había durado tanto. Las pruebas en la superficie de la roca hallaron minerales raros no vistos en la región. Parte del material era magnético. Parte ni siquiera estaba en la tabla periódica. Fuera lo que fuera, no era de aquí. Y luego vino la parte que nadie pudo explicar. 2 miembros del equipo tuvieron sueños extraños la noche después de trabajar cerca de la roca sangrienta. Ambos soñaron con olas gigantes chocando contra montañas. Ambos vieron fuego cayendo del cielo. Ambos oyeron una voz profunda diciendo lo mismo. Volverá a suceder. ¿Era solo miedo o algo más? Mientras tanto, en la superficie, la noticia del hallazgo del arca se había difundido. Periodistas, escépticos, creyentes, todos llegaron. El gobierno turco envió guardias. Drones vigilaban el cielo. Nadie quería que el sitio fuera dañado. Nadie quería perderse lo que vendría después. Entonces la excavación alcanzó otra capa, una segunda cámara, más profunda que la primera, más sellada, más difícil de alcanzar. Pero los escáneres mostraban que estaba llena de bloques formados, filas de algo organizado. Cuando por fin lograron abrirla, todos se quedaron sin aliento. Era una sala llena de jaulas. La mayoría estaban vacías, solo barrotes de hierro y cuerdas viejas. Algunas tenían bandejas de alimentación. Algunas tenían huesos, pequeños, posiblemente de aves, tal vez de otra cosa. Pero una jaula era diferente. En una esquina trasera había un montón de musgo seco, plumas y cuerda torcida. Y en el centro de ese montón había un huevo fosilizado, endurecido como piedra. Pero por dentro, el escáner mostraba formas, enrolladas, frágiles, casi como si estuvieran conservadas. El equipo no sabía de qué criatura venía. No era ningún ave conocida hoy en día, ni siquiera cerca. Sus garras eran curvas, sus huesos tenían pequeñas alas, y su cráneo tenía forma de algo entre un halcón y un lagarto. Algunos susurraron la palabra dragón, otros dijeron pterosaurio. De cualquier forma, no debería estar ahí, pero estaba. Otro hallazgo, otro misterio. Y afuera, el trueno retumbaba sobre las montañas, como si la tierra misma no quisiera que estas cosas fueran descubiertas. Abajo, el equipo seguía trabajando, pero algunos comenzaron a llevar cruces. Otros cargaban escrituras en los bolsillos. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sentían lo mismo. Algo había sido enterrado por una razón, y ahora estaba despertando. Y aún con todo lo que habían encontrado, madera, huesos, pergaminos y piedra extraña, aún había más escondido debajo. Algo esperando, justo bajo sus pies, debajo del arca. Lo que comenzó como una forma extraña en la tierra se convirtió en un verdadero misterio. La estructura con forma de arca tenía cámaras en su interior, vigas de madera, pergaminos antiguos, un hueso de dinosaurio, un huevo fosilizado y esa extraña piedra de sangre que hacía que la tecnología fallara y que la gente soñara con el fin del mundo. Pero lo que el equipo encontró después los sacudió más que todo lo anterior. Perforaron más profundo, no a través de roca, a través de algo hueco, un espacio debajo del piso principal del arca. El radar mostraba una gran área abierta, y en el centro,
una forma en espiral. No parecía una cueva natural, parecía construida. Cuando rompieron y dejaron caer una luz dentro, la verdad golpeó de inmediato. Escaleras, no suaves, como en los castillos. Estas eran ásperas, gastadas por el tiempo, pero claramente hechas por manos, no por la naturaleza. Una escalera de caracol que descendía hacia la oscuridad. Bajaron una cámara. La imagen mostró lo que parecía piedra tallada. Las paredes tenían marcas, líneas, animales, soles y algo más. Una figura extraña estaba parada en lo profundo de las sombras. Tenía grandes alas que se extendían a cada lado, pero no tenía rostro. Solo un vacío donde debería haber una cara. El equipo la miraba en silencio. Nadie dijo nada al principio. Todos sentían que algo no estaba bien. El aire se sentía más pesado. La sala más fría. Tenían que tomar una decisión. ¿Entrar o no? ¿Era buena idea? ¿Era seguro? Nadie lo sabía. Pero al final, todos estuvieron de acuerdo. Ya habían llegado muy lejos. Este lugar era parte del arca, o estaba conectado con ella. Eso significaba que tenían que explorarlo. 3 miembros del equipo se prepararon. Se ataron cuerdas a la cintura y encendieron sus linternas. Bajaron poco a poco a la oscuridad. Sus botas raspaban contra la piedra. El sonido rebotaba por el túnel como susurros. Nadie hablaba. Cada respiración se escuchaba fuerte. Cada paso los hacía sentir más inseguros sobre lo que iban a encontrar. Al fondo, llegaron a una cámara redonda. El aire estaba quieto, frío, un frío que se metía hasta los huesos. Justo en el centro de la sala había una losa de piedra. Parecía una mesa, pero mucho más grande. Encima tenía una capa gruesa de polvo y huesos. No eran huesos humanos, eran raros, torcidos, algunos pequeños como de aves. Otros parecían de gatos. Uno tenía forma de cocodrilo, pero con cuernos largos. Otro tenía alas y partes cubiertas de lo que parecía pelaje. Todos estaban puestos con cuidado, como si alguien los hubiera organizado con un propósito. No era algo al azar, era un patrón. Detrás de la losa, la pared estaba pintada con marcas rojas. No eran letras, no eran números, eran dibujos. El diluvio estaba ahí, olas gigantes tragándose barcos, fuego cayendo del cielo, montañas partiéndose en dos, estrellas cayendo. Una imagen aparecía una y otra vez. Un solo ojo gigante, flotando arriba, siempre mirando. El equipo tomó fotos y escaneó cada rincón. Luego llamaron al resto del grupo. En la base, todos miraban los dibujos en silencio. Empezaron a susurrar entre ellos. Alguien por fin dijo lo que todos pensaban. Esto no era solo un arca. No era solo un barco para salvar la vida. Era algo más. Era una bóveda, pero no para guardar tesoros. No para oro. Esta bóveda guardaba otra cosa. Tal vez historia. Tal vez una advertencia. Algunos dijeron que incluso podría ser sagrada, hecha para mantener algo poderoso escondido, o algo peligroso. Mientras los demás hablaban, el equipo de abajo hizo otro descubrimiento. Detrás de la cámara principal había un pasillo angosto. Lo siguieron con cuidado. Al final, encontraron una puerta de piedra. No parecía simplemente puesta ahí. Había sido tallada para encajar a la perfección. No la abrieron de inmediato. Primero, la escanearon. Detrás de la piedra había otra sala. Y dentro de esa sala, algo brillaba. No era un foco. No era fuego. Era otra cosa. Una luz suave y extraña. Brillaba en tonos verde y azul, como la luna reflejada bajo el agua. Sin perder más tiempo, forzaron la puerta y entraron. La nueva sala parecía un centro de energía, pero no como los que hay en los edificios modernos. Las paredes estaban llenas de cristales, algunos con forma de hexágonos, otros de octágonos, bordes filosos como vidrio. Algunos estaban rotos, pero otros brillaban con esa luz suave. Los cristales zumbaban bajito, como si tuvieran vida. En el centro de la sala había una gran piedra circular. Tenía líneas talladas que se cruzaban como un laberinto. Algunas partes parecían un mapa, otras símbolos o números. Había pequeños puntos levantados por todo el círculo, cada uno al lado de una línea o figura. Un científico se acercó y susurró lo que todos sintieron en el estómago. Era un mapa de estrellas, pero no uno conocido. Los patrones no coincidían con el cielo de la Tierra.
Las formas eran distintas, las estrellas equivocadas. Entonces alguien señaló el centro del mapa. El punto del medio no era nuestro sol. Era una estrella gigante roja, más grande, más vieja. La sala quedó en silencio. ¿Había hecho alguien este mapa antes del diluvio? ¿Habían visto otras estrellas? Sabían cosas que nosotros aún no. Antes de que pudieran responder, las luces se apagaron. Todo quedó en completa oscuridad. Las linternas, los escáneres, todo. Por 3 largos minutos, nadie se movió. Nadie habló. Solo se escuchaban las respiraciones. Después, poco a poco, las luces regresaron. Pero algo ya no era igual. Los cristales brillantes en las paredes se habían movido. Solo un poco, unos centímetros, pero suficiente para que el mapa ya no fuera el mismo. El punto central había cambiado de lugar. Un científico revisó los datos. La luz no era solo brillo. Emitía radiación, muy baja, pero real. Ese tipo de energía no venía de piedras normales. Algo estaba vivo ahí, o algo los estaba observando. No se quedaron más tiempo. Salieron de esa sala y cerraron la puerta tras ellos. En la superficie, uno de los investigadores revisó libros antiguos. Él conocía los mitos de Mesopotamia, historias que hablaban de una gran embarcación que guardaba más que animales. El arca, dijo, también protegía algo más, algo secreto, algo que no era de este mundo. Tal vez era conocimiento, tal vez era poder, o tal vez era una prisión. Afuera, nubes oscuras se juntaban sobre la montaña. El viento soplaba fuerte. Los radares comenzaron a fallar. Los sensores en el suelo enviaban pulsos suaves. Tum, 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 como latidos de un corazón gigante. El miedo empezó a crecer en el campamento. Algunos querían irse. Otros sentían la necesidad de seguir. Querían entender. Querían saber. Pero todos estaban de acuerdo en una cosa. Algo más estaba ahí. Y cuanto más excavaban, más claro se volvía. Esta arca no era solo una historia del pasado, no era solo una leyenda, era real y tenía algo que decir, un mensaje, una advertencia y una verdad cerrada con llave hace mucho, esperando ser abierta. Creían haber llegado al fondo, pero el arca aún no había terminado con ellos. Una nueva puerta los esperaba, una que parecía haber sido sellada por una razón, la habitación prohibida. La montaña no quería dormir. Durante toda la noche, el viento gritaba sobre las rocas como una voz de otro mundo. Las cámaras se apagaban. Las radios solo hacían ruido. Y en lo más profundo del vientre tallado del arca, el equipo se reunió alrededor de algo nuevo, algo que nadie había visto antes. Era una puerta, pero no como las demás. No estaba hecha de piedra ni de madera cortada. Esta parecía derretida. Metal y madera unidos como si el fuego los hubiera fundido. Los bordes estaban quemados. El centro estaba sellado. Y allí, justo en medio, había una huella de mano. Como si alguien, o algo, hubiera presionado su mano sobre la puerta mientras aún estaba caliente. No tenía manija, ni bisagras, ni cerradura ni llave. Solo esa huella. Y una sensación en el aire que decía que no debían abrirla. Pero lo intentaron de todos modos. Trajeron herramientas pesadas, cortadores láser, incluso ácido fuerte. Nada funcionó. La puerta no se movía. Entonces, la técnica más joven del equipo, que apenas había salido de la universidad, puso su mano sobre la huella. Solo quería ver si coincidía. Fue entonces cuando la puerta hizo un ruido. No se abrió como una puerta normal. Se dobló hacia adentro, despacio, en silencio. Detrás de ella había una sala llena de aire oscuro. No flotaba polvo. No se escuchaba ningún sonido. Se sentía como estar bajo el agua, muy profundo, con todo el peso encima. Se pusieron trajes especiales, máscaras, luces, todo, y entraron. La sala no era plana como las otras. Era redonda. El techo era una cúpula, y justo en el medio colgaba una esfera. Parecía de vidrio o cristal. Giraba lentamente en el aire, sin tocar nada. Flotaba como si la gravedad no existiera allí. Dentro de esa esfera había oscuridad, no sombras, no penumbra, una oscuridad tan profunda que sus linternas desaparecían. Esa negrura lo absorbía todo, y cuando la miraban por mucho tiempo, se sentían mareados, enfermos,
como si la oscuridad los mirara de vuelta. Las paredes estaban llenas de símbolos. Cientos, tal vez miles, giraban como un anillo por toda la sala. Ninguno coincidía con un idioma conocido. No era sumerio, ni hebreo, ni mapas de estrellas. Pero había un símbolo que se repetía una y otra vez. 2 arcos, uno arriba, uno abajo, y en el centro una figura que parecía una semilla. Pero no una semilla de planta, una semilla humana. Era como un símbolo de vida, o de renacimiento. Entonces la esfera pulsó, una vez, luego otra, y después se quedó quieta. El equipo hizo pruebas, revisaron radiación, presión, el aire. Todo decía lo mismo. Esa cosa no era solo extraña, estaba viva, o estaba conectada a algo que aún vivía. Retrocedieron rápido. El miedo se empezó a sentir en todos. Afuera de la sala comenzaron las discusiones. Algunos creían que la esfera era sagrada, una señal de Dios. Otros decían que era un arma, o un recuerdo de algo más antiguo que el mundo. Aún discutían cuando el suelo tembló. No fue un gran terremoto, solo un temblor. Pero solo afectó la montaña, a ningún otro lugar. El movimiento venía justo desde abajo de la cámara. Con escáneres descubrieron un túnel, profundo, estrecho, retorcido como un tornillo hacia abajo, dentro de la roca. No querían bajar, pero al final, 2 hombres y una mujer se prepararon. Bajaron poco a poco por el túnel. Las linternas iluminaban piedra que no veía luz desde hacía miles de años. Y al fondo, encontraron otra cámara. Esta era distinta. El aire era tan espeso que sus trajes se empañaban. Y el suelo era de vidrio, liso, transparente. Y debajo de él, huesos. Un campo de huesos. Miles, tal vez millones. Arreglados en una espiral gigante. Todos saliendo desde un pozo en el centro. Algunos eran humanos, otros número. Algunos tenían espinas largas, brazos extras, alas, cráneos sin ojos, o con demasiados. Y en el centro de todo, detrás del pozo vacío, había palabras quemadas en la pared. Hebreo antiguo. El equipo las leyó despacio. Decía, ellos no volverán a levantarse. Ese fue el momento en que todo cambió. Demostró que las historias eran más que cuentos. El diluvio no era solo lluvia, era un candado, una limpieza, un entierro para algo que nunca debió caminar por la tierra. El arca nunca fue solo un barco, era una jaula, una bóveda para encerrar a los monstruos que antes gobernaban este planeta. Los Nefilim, los gigantes, las criaturas nacidas de ángeles y humanos. Por eso el arca tenía puertas extrañas, símbolos sagrados y algo vivo dentro, para mantener encerrada la oscuridad. Y ahora, ese candado estaba roto. De vuelta en la base, el miedo se esparció como fuego. Algunos empacaron y se fueron esa misma noche. No podían quedarse, no podían respirar cerca del lugar. Los científicos discutían sobre qué hacer. ¿Seguir o parar antes de que fuera tarde? Los creyentes se arrodillaron y rezaron. Los militares mandaron drones. Y entonces, el cielo sobre la montaña se encendió. Luces extrañas, círculos y destellos, cosas que se movían y luego desaparecían. Por primera vez, todos allí entendieron la verdad. El arca no fue solo para los días de Noé, fue hecha para ahora. Una advertencia enterrada en piedra. La última habitación les mostró demasiado. Y lo peor de todo, la puerta seguía abierta. El sello está roto. El equipo regresó a la superficie, pero ya no eran los mismos de antes. Revisaron sus trajes en busca de radiación, y todas las lecturas estaban un poco más altas de lo normal. Nadie hablaba, ni en el ascenso, ni durante horas después. Solo se sentaron en silencio, mirando al vacío, como si algo dentro de ellos hubiera cambiado para siempre. En la superficie, el ejército no perdió tiempo. Los soldados reforzaron la zona de seguridad. Se giraron satélites hacia el sitio. El gobierno turco ordenó una zona de exclusión aérea alrededor del área. Lo que había empezado como una excavación científica común ahora estaba bajo resguardo, como si fuera una amenaza para todo el mundo. Aunque volvieron a cerrar la cámara secreta bajo el arca, el daño ya estaba hecho. La puerta se había abierto y algo había cambiado. Unos días después comenzaron pequeños terremotos en el valle. No eran fuertes, pero todos tenían su origen justo bajo el sitio.
Máquinas alrededor de la formación de Durupunar captaron señales extrañas, pequeños pulsos que venían cada pocos minutos. No eran aleatorios, seguían un patrón, el mismo ritmo, una y otra vez, como si fuera un mensaje que quería ser escuchado. Los científicos no pudieron descifrar su significado. Dentro de la sala prohibida, la extraña esfera de cristal seguía girando. El color de su luz había cambiado. Antes brillaba azul, ahora resplandecía roja. Cada día, la sala se volvía un poco más caliente. Las cámaras aún activas dentro mostraban movimiento entre las sombras, pero no se suponía que hubiera nadie allí. La noticia del descubrimiento se propagó rápido. Los canales de noticias lo cubrieron durante una semana, pero luego todas las historias desaparecieron. Los videos fueron eliminados, los titulares borrados. Solo algunas páginas web pequeñas y unos pocos investigadores valientes seguían intentando entenderlo. Y lo que encontraron los aterrorizó. Antiguos rollos del Mar Muerto hablaban de algo llamado el Corazón de Fuego. Lo describían como un objeto poderoso, oculto tras un gran diluvio, protegido por ángeles. Los rollos advertían que, si era perturbado, despertaría algo antiguo, algo que una vez cayó desde los cielos. En la Biblia, el diluvio se cuenta como un castigo, pero textos más antiguos, encontrados cerca del monte Ararat, decían algo más. El diluvio no solo fue para limpiar el mundo, fue para encerrar algo. Los seres congelados en las cámaras de cristal bajo el arca no eran animales, no eran humanos, no pertenecían al mundo que conocemos hoy. Venían de un tiempo anterior al orden de la Tierra. Ese pozo profundo y retorcido lleno de huesos bajo el arca no era solo una tumba, era una prisión. Más tarde, el equipo trató de cerrar la puerta de nuevo, pero no pudieron. Las enormes losas de piedra se habían agrietado. La extraña máquina en el interior, la que se activó cuando la joven la tocó, estaba muerta. La puerta quedó entreabierta y el aire alrededor se volvió gélido. Los animales huyeron del bosque cercano. Las aves desaparecieron del cielo. Los aldeanos cercanos empezaron a hablar de luces en las colinas y sonidos por la noche. Ruidos largos y bajos, como cuernos gigantes resonando desde dentro de la montaña. Un último mensaje fue traducido por expertos en lenguas antiguas a partir de una vieja tablilla hallada cerca de la piedra ensangrentada. Decía: lo que fue ahogado se alzará cuando el fuego toque la piedra. El final regresa donde nació el principio. Nadie sabía qué significaba, hasta que un satélite mostró algo extraño. Había patrones de calor elevándose bajo el arca. Formas subterráneas se movían. Una imagen de radar mostraba líneas que se extendían hacia lo profundo de la Tierra. Parecían raíces, pero no eran raíces. Eran líneas, delgadas como venas, o quizás cables, todas saliendo de la esfera que giraba. Estaba enviando algo. Algunos científicos creían que era una señal, un tipo de aviso. Pero, ¿una señal para qué? Esa era la parte que nadie podía responder. Entonces, en todo el mundo, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Volcanes cercanos a fallas geológicas comenzaron a activarse. Pequeños terremotos sacudieron lugares como Sudamérica e incluso la Antártida. Personas que observaban el cielo empezaron a notar luces intermitentes cerca de estrellas que nunca cambiaban. Algunos astrónomos incluso captaron señales suaves y regulares desde el espacio profundo. Cuando revisaron el tiempo de los pulsos, coincidían exactamente con los encontrados bajo el arca. Algo allá afuera había respondido. En el sitio de excavación, el equipo original fue retirado. Una empresa de seguridad privada se hizo cargo. Desde entonces, no se supo nada más, excepto por una cosa: un mensaje de radio roto, enviado por un técnico que se quedó atrás. La voz temblaba, llena de estática, pero una parte se escuchó con claridad. Los sellos eran reales, las advertencias eran reales. No es solo un barco, es una puerta. La grabación se cortó. Nunca más se volvió a ver a ese técnico. Hoy en día, nadie puede acercarse a menos de 8 kilómetros del sitio de Durupunar. Las autoridades dicen que es para proteger el medio ambiente, pero los lugareños cuentan otra historia. Dicen que aún se ven luces en la cima. Dicen que, a veces, bien entrada la noche, se oyen cánticos saliendo desde dentro de la montaña. Antes la gente pensaba que el Arca de Noé era solo un viejo barco lleno de animales,
Pero esto era algo mucho más grande. No se trataba de madera ni de historia. Era un secreto enterrado muy profundo en la tierra. La verdad era que el diluvio no solo había sido enviado para limpiar todo. Había sido una batalla. Un acto final de guerra para encerrar algo. Algo antiguo. Algo retorcido. Algo que nunca debió volver a levantarse. ¿Y si el diluvio no fue para salvarnos, sino para sellar algo? Dale like, deja tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte para más.